Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, y me toca conducir esta mañana el programa. Quisiera compartirles que tenemos nuevamente la visita del investigador Ricardo Cañas Montalvo, quien viene a hablarnos o a comentarnos lo relacionado con un acontecimiento extraordinario para la vida de nuestro país, para la vida de México, que es la fundación de la ciudad de Veracruz. Ricardo, gracias por haber aceptado esta invitación, bienvenido. Muchas gracias. Como siempre, un gusto tenerte aquí. Es un honor que me inviten y ya sabe, cuando quiera, con todo gusto. Favor que nos haces. Y bueno, nos interesa mucho que la comunidad, y sobre todo nuestros amables radioyentes, conozcan un poco más de historia. Sentimos que en la medida que la comunidad, el público en general conozca más de nuestra historia patria, pues estará en condiciones de comprender cuál es el origen de México, cuáles son sus problemas, cuáles son las soluciones, que eso es lo importante, y para ello hay que voltear un poco hacia nuestra historia, sobre todo nuestra historia patria, para poder en un momento dado saber en dónde cometimos errores, dónde hubo aciertos, replicar los aciertos y evitar cometer los mismos errores. Y el porqué de muchas cosas de las cuales estamos aquí. Sobre todo. Y entrando en materia, el 22 de abril se celebra un año más de la fundación de nuestra ciudad. ¿Quisieras platicarnos cómo se da esa fundación? Así es. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, una pequeña disertación. No es exactamente la ciudad la que se funda. Tenemos esa idea. La ciudad de Veracruz, esta que hoy en día conocemos, físicamente hablando, tiene apenas 416 años. Es el cabildo el que va a cumplir 500 y mucha gente dirá, bueno, a ver, no entiendo este detalle. Vamos ahí. El Viernes Santo de la Cruz, 22 de abril de 1519, Hernán Cortés, que venía prácticamente como capitán de una expedición con 11 barcos, 800 hombres, desembarca en los arenales que se encontraban frente a la isla de San Juan de Ulúa, que era una isla protector de barcos, un puerto natural, y fue puerto San Juan de Ulúa hasta 1902, que se construye el puerto de Veracruz, artificial, por Porfirio Díaz. Y ahí desembarca Hernán Cortés, conoce este lugar, pero es recibido por los enviados de Moctezuma, quienes lo confunden con el dios Quetzalcóatl, le dan muchos regalos. ¿A qué vino Hernán Cortés? Cortés vino enviado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, a buscar riquezas, a buscar oro, plata, esclavos y a buscar también a náufragos españoles que sabían que se encontraban por estos litorales, sobre todo en Yucatán. Sí. A eso vino Hernán Cortés. Pero punto número 1, la gran cantidad de riquezas que encuentran en esas tierras, que venían sobre todo del interior. 2, que esto no era una isla, como lo era Cuba y los demás lugares donde ellos venían, islas. De hecho, al pasar por cierto lugar, creen que después de bordear la península de Yucatán, y ahí está el término, y que van a regresar, le van a dar la vuelta a la isla, y se dan cuenta que no es eso. Y a ese lugar le llaman Laguna de Términos, ¿sí? Donde pensaban que terminaba la isla y podían retornar, pues no. Continúan por el Golfo de México, llegan hasta este punto y dicen, esto no es una isla, esto es tierra firme. Y luego ven ahí al fondo el pico de Orizaba. Y luego estas riquezas, y todo esto se lo va a quedar el gobernador de Cuba. Pues no. Cortés, que era muy inteligente, crea un órgano de gobierno, ¿sí? Que es un cabildo real. Cabildo, la palabra cabildo viene del latín capitolum, que significa la cabeza, el que manda. De ahí se desprenden también las palabras capital, capitán, capitolio, de hecho, cabildo, de ahí viene. Y bueno, este órgano de gobierno que se va a formar el escribano Diego Godoy es el que redacta el acta de fundación de este cabildo real, como los que hay en España, con el nombre de la Villa Rica de la Veracruz. Se eligen los primeros alcaldes, primero don Alonso Hernández de Portocarrero, es el primer alcalde de Veracruz. Voy a hablarles de manera cronológica el primer alcalde.
De repente llega Francisco de Montejo. ¿Qué hubo? ¿Qué están haciendo? Estamos fundando un cabildo. No, señores, nos tenemos que regresar a Cuba, a que nosotros venimos a una expedición a buscar, como decían ellos, a rescatar o a contratar y regresarnos. Pues mira, Montejo, ven para acá, mira esto, está muy bien, que tierras, que oro, que y te hacemos alcalde segundo. Y ahí Montejo se queda callado y acepta todo. Ahí lo dice Bernardino del Castillo. Pues eligen tesorero, alguacil real, maestres de entrada, maestres de salidas, y ya está el cabildo o el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz. Y en eso, ya formado ese cabildo, le mandan a hablar a Hernán Cortés, porque Cortés no estaba físicamente presente en el momento de la fundación del Cabildo de Veracruz. Él andaba por allá entre las dunas. Le mandan a hablar y dice, Cortés, ¿tú qué eres? Soy el capitán de esta expedición. Entréganos el documento. Ahora, nosotros que somos un cabildo, un ayuntamiento real, un órgano de gobierno, una autoridad, te damos a ti el título de capitán general y justicia mayor. Justicia mayor, o sea, él es la ley. Y al que se lo ponga a él, cuello totalmente, ¿no? Se colocó una piqueta y una horca, ¿sí? Y así se funda el Cabildo de Veracruz, y en ese momento ahí Cortés rompe con los nexos con el gobernador de Cuba, entonces no es un traidor. Fue el Cabildo de Veracruz el que le dio el poder, la orden, el permiso para colonizar estas tierras. O sea que buscó Cortés la forma de obtener un cargo y poder iniciar, digamos, la conquista de México, pero a través de, ¿cómo le llamaríamos?, de buscar el formato, el entorno jurídico que le permitiera actuar dentro de la legalidad. Tengo entendido que Cortés tenía estudios de Así leyes, no era cualquier improvisado, era una persona que había estudiado. Cortés había estudiado, nace en Medellín de Extremadura, en España. Sí. Este extremeño estudia en la Universidad de Salamanca, precisamente estudia leyes. ¿Sí? Es una de las universidades de mayor prestigio. En el mundo, así es, de mayor prestigio en el mundo, esta Universidad de Salamanca, que tiene inclusive físicamente rasgos moriscos, como algunas casas de Tlacotalpan, inclusive en el interior es algo muy precioso. Cuando las conocí me asombró. Y había obtenido el grado de bachiller. Ya había sido alcalde de 2 ciudades en Cuba, de 2 cabildos en Cuba, del ayuntamiento de Baracoa y también de Santiago de Cuba. Él había sido alcalde de estos dos cabildos que todavía existen en la isla de Cuba, ¿sí? Obvio, él ya sabía lo que era un cabildo, ya sabía cómo se organizaba y qué poderes y facultades tenía un cabildo para otorgarle a los que se encontraban prácticamente bajo su jurisdicción. Sí, por ese motivo funda este cabildo. El Cabildo de Veracruz le otorga esto y siguen llegando los enviados de Moctezuma, pero Moctezuma es asesorado por algunos de sus sabios, ¿no? Netzahualpilli y otros más que le dicen, bueno, las leyendas que había inclusive en México, Tenochtitlan, por ejemplo, se hablaba de aquella mujer, la famosa Llorona de las leyendas, no, pero la prehispánica, que es la original, que gritaba, se escuchaba un grito entre los cerros, ¿a dónde llevaré a mis hijos? ¿Qué es las cosas feas que vienen? Posteriormente, debió haber sido, por supuesto, una abertura, una vena de uno de los volcanes, el Popocatépetl, que tanto ruido está haciendo ahorita. Se abre en una de las lagunas que rodeaban México y Tenochtitlan y empieza a hervir el agua. Nace un niño con 2 cabezas. Vamos, sí. Terrible. Terrible. Vamos, si te parece bien, a una breve pausa y seguimos claro un momento más en su programa Líderes de Opinión. Está muy interesante la plática con el investigador Ricardo Cañas Montalvo. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el investigador Ricardo Cañas Montalvo y estamos hablando sobre la fundación de la ciudad. Tengo una pregunta que plantearte, Ricardo. Dices que la ciudad todavía no estaba fundada. ¿Cómo puede haber un cabildo de una ciudad si la ciudad todavía no se funda? Así es. De hecho,
quizá, bueno, no sé si exista una ciudad sin gobierno, no creo que haya en ningún momento, bajo ninguna cultura, aunque sean las más antiguas, en todos asentamientos, porque ciudades no eran, que eran villas, siempre hubo una autoridad, ¿no? Un hombre o quizá una mujer que era el que mandaba a todos. Bueno, precisamente, el nombre lo dice, el Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz. Villa es una pequeña población de unas cuantas casitas, ahí está el entorno, ¿no? No se puede hablar de una ciudad porque físicamente no lo era en el estatus físico. Aparte fue errante. Cortés la funda aquí, en los Arenales, frente a San Juan de Ulúa, pero cuando precisamente Moctezuma se da cuenta que él no es Quetzalcóatl, le deja de enviar regalos. Imagínense, ingeniero, queridos amigos que nos escuchan y nos ven, que le envía un sol de oro del tamaño de la rueda de una carreta, una luna de plata de ese tamaño. Cortés queda maravillado, o sea, y todos los días llegan más enviados con riquezas, entonces está maravillado. Pero de repente deja de llegar todo. Ya no viene nadie, no les traen ni siquiera comida ni agua, y eso es un arenal. En el mes de abril, luego llega mayo, esas dunas que existían en donde hoy es Veracruz, se calentaban tanto que era una radiación terrible de calor. Deciden entonces, en el mes de julio de 1519, llevarse la villa a un segundo asentamiento, que es muy cerca de donde ahorita se encuentra Laguna Verde, lo que se llama Punta Villarrica. En ese lugar se establece la segunda Villarrica de la Veracruz, ahora con un nombre extra. Le llamaron la Villarrica de la Veracruz con el puerto de Archidona. ¿Por qué? Porque en esta parte donde está el Cerro de los Metates, hay unas elevaciones a menos de a un kilómetro del mar, tiene una vista muy semejante a una ciudad en España que fue fundada por los romanos, que se llamaba Arcisdomina, Archidona, Arcis Archidomina Dona, que significa Señora de las Alturas. Por esta vista, un español que era ese lugar lo vio y le dijo, es Archidona, como la de España. Recordemos que todos los nombres de allá los vienen a traer para acá. Y ahí va a sentarse Veracruz, en este lugar, en este punto. Una noche Hernán Cortés estaba durmiendo, cuando lo despierta Bernardino de Coria y le dice, señor Cortés, se están organizando en este momento para regresarse a Cuba a sus espaldas. Cortés se levanta y los hace castigar a los cabecillas de esta conspiración, vamos a llamarla así, los manda a ahorcar, los ejecuta, a otro les corta un pie, a los demás le da de azote, al padre Juan Díaz, que era sacerdote, que estaba en esta conspiración, únicamente lo que hacen es regañarlo muy fuerte y amenazarlo, y ahí queda. Y Cortés lo que decide entonces es, como dice ahí Bernal Díaz del Castillo, le da al través a los barcos, manda a romper las quillas, a hundirlos en este punto, porque no fueron quemados, fueron hundidos. Los desarman para constituir ahora sí físicamente una villa con unas cuantas casitas, ¿sí? Ya de madera, no chozas como lo habían hecho al principio, y ahí se va a permanecer Veracruz durante 6 años. Es en este lugar, después de haber hundido los barcos, que Hernán Cortés decide adentrarse en estas tierras para la conquista de México Tenochtitlan. A los 6 años, los pocos españoles que hubo ahí, hubo un ataque. El alcalde era don Juan de Escalante, en ese momento fue el siguiente alcalde de Veracruz, y Veracruz es atacada por indígenas. Deciden trasladar nuevamente la Villa Rica de la Veracruz ahora a la margen izquierda del río Huitzilapan, un río muy amplio, pero poco profundo, y ahí se va a instalar hacia 1525 el tercer asentamiento de la villa. Sigue siendo hasta este momento una villa, la Villa Rica de la Veracruz. Permanece en este lugar 75 años, llega a florecer, a tener una ligera traza urbana, se le hace una plaza mayor, se construye una iglesia que hoy la conocemos, que es la Capilla del Rosario, que es la más antigua de tierra firme del continente americano. Estamos hablando de la antigua. De la antigua, pero hasta este momento le seguiré llamando Villarrica de la Veracruz. Se hace la Casa del Cabildo y se hace una casa de contratación porque empiezan las relaciones entre España y esto que se va a llamar Nueva España, y comienzan a llegar los barcos para trasladar el oro, la plata, la cochinilla y todo lo que más están llevando hacia España. Pero los barcos pasan una situación, ingeniero. El río La Antigua, si lo vemos,
se ve de color café porque viene arrastrando mucha arena, viene revuelto con tierra. Al desembocar, se encuentra con las corrientes marinas y la arena que traen se sedimenta justamente en la bocana, en la desembocadura del río, y se forma una barra que impide el acceso de barcos por ese río. Entran lanchas, ¿sí?, de muy bajo calado, pero barcos ninguno entró por ahí jamás. Los barcos únicamente llegaban a San Juan de Ulúa, que en distancia son 25 kilómetros. Entonces, los barcos llegaban al islote de San Juan de Ulúa, que alrededor de 1535 se comienza a construir un muro con argollas para amarrar los barcos. Entonces, las lanchas iban desde los barcos hasta la Villarrica de la Veracruz, en el río Huitzilapan, para ir, traer y llevar todas las riquezas. Sí. El problema era que siempre hubo corrupción, había mucha ratería. En ese tramo se perdían muchas riquezas. En 1555, 1560, un huracán semidestruye, el río crece, se desborda y semidestruye la ciudad. Entonces, el rey de España, Felipe II, todavía, años más tarde, dice, bueno, y como esto es que es una villa rica y no me está generando las riquezas que dice tener. Bueno, pues se hace el análisis y le dice es que el puerto donde llegan los barcos está en un lugar y la villa está en otro. Y el rey dice, pues no, yo quiero que la villa donde se guardan las riquezas esté frente al puerto. Y ordena hacia 1596-97 que se pase la villa nuevamente frente a San Juan de Ulúa, donde originalmente había sido fundada. Es obvio que los españoles que vivían ahí, que tenían 75 años viviendo ahí, más de 70 años, se enojan. Dicen, oye, aquí tengo todo este asentamiento, ya tengo casas, tengo todo hecho, ¿por qué me van a cambiar? Con orden del rey, Felipe II fallece y entra a gobernar su hijo Felipe III y dice, se ejecuta la orden de mi padre. Y en 1599, 1600, se va a trasladar la Villa Rica de la Veracruz, de la margen izquierda del río Huitzilapan, a este punto. Pero le dice al rey, a ver cómo le suena esto a nuestros amigos, a usted, ingeniero. No se enojen, lo voy a decir con palabras coloquiales, no se enojen, ya no va a ser villa, ahora va a ser ciudad, para que ustedes estén contentos, ¿no? A partir de 1600, que se traslada a Veracruz de la margen izquierda del río Huitzilapan al lugar donde hoy nos encontramos, se le llama Ciudad de la Nueva Veracruz. A partir de ahí va a ser ciudad. A partir de ese momento se ratifica en 1615 el título de Ciudad a Veracruz. Sí, muy bien. Finalmente, ¿de qué se hizo la ciudad? De pura madera. Y preguntarán, pues, ¿de qué madera? Si ni siquiera había árboles, eso eran puras dunas. Pues la flota española, que llegaba cada 3 años, se armaba desde la casa de contratación, ya sea en Sevilla o en Cádiz. Llegaban los barcos, 25 o 30 barcos, dependiendo de la flota. 3 o 4 se desarmaban y con esa madera de los barcos se construía la ciudad. Por eso, en todo el siglo XVII, a Veracruz se le conoció como la ciudad de tablas, por este hecho. Entonces, Veracruz, esta que conocemos, tiene 416 años, pero es el mismo cabildo, es el mismo órgano de gobierno que se traslada y que su constitución da, por ende, la formación de la ciudad de Veracruz. Sí, ahora va el punto interesante, ¿no? De que la ciudad, el cabildo, que mucha gente luego se llega a confundir. Muchos españoles no estuvieron de acuerdo. Entonces, la Villarrica, al trasladarse a este punto, existieron las dos al mismo tiempo, las dos Veracruz, durante 9 años, desde 1599 a 1609. ¿Con el mismo cabildo? Con el mismo cabildo y con el mismo nombre. Entonces, al ir cruzando a la gente, llevando las cosas, las pertenencias, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Pues voy para la Nueva Veracruz. ¿Y tú? Pues, las dos son Veracruz. A la antigua. Pero si una es la nueva, la otra es la antigua. Vamos a una pausa muy interesante, Ricardo. Vamos a una pausa y continuamos en un momento más con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando con don Ricardo Cañas Montalvo, historiador, investigador y apasionado de nuestra historia.
Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con don Ricardo Cañas Montalvo, apasionado de la historia de Veracruz. Y estamos comentando todo lo relacionado con la historia, válgase la redundancia, del nacimiento de nuestra ciudad, del nacimiento de Veracruz. ¿Seguimos, Ricardo? Sí. Algunos españoles que se encontraban en la ahora ya llamada a partir de ese momento Antigua, se persistieron a venirse a las playas de Chalchihuecan, donde ya desde años antes don Juan Bautista Buitrón, don Carlos Sámano y Juan Bautista Machorro decidieron construir unas ventitas, unas casitas de madera donde le daban de comer y le daban asilo para dormir a los marineros de las flotas que llegaban, y se le conoció entonces ya por 1560 a este punto como las ventas de Buitrón y de Machorro. Cuando se traslada a Veracruz, el virrey Luis de Velasco les compra a los Machorro, a los Buitrón y a los Sámano la parte donde vivían ellos para constituir ahora los espacios públicos y la repartición de tierras. Hay una cosa muy bonita que debemos de saber. Casi siempre a donde vamos, viajamos en nuestro México, inclusive en lo que es Iberoamérica, todo lo que perteneció a España, vamos a encontrar algo muy similar, arquitecto. Llegamos, hay una plaza mayor, y casi siempre esa plaza mayor está rodeada por la catedral o la iglesia principal, por la casa de cabildos y hay portales, ¿sí? Para donde vayamos, dice, bueno, ¿y esto a quién se le ocurrió? Bueno, en 1573, estando en los bosques de Segovia, el rey Felipe II, se le ocurre hacer una ley que se llaman ordenanzas para la construcción de ciudades de Indias, y tenía un apartado para ciudades costeras. Y en esta ley, basándose en una ciudad, la primera en forma de damero, o sea, también en forma de tablero de damas, que se construye en España, es la ciudad de Santa Fe, frente a Granada, hacia 1492, cuando ya estaban por salirse los moros de España. Esa ciudad se construye frente a Granada para evitar el ataque de los moros, la primera ciudad en forma de damero. Y dice Felipe II, se va a hacer como esa ciudad, todas las ciudades en las Indias, o sea, en América. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos van a tener una plaza mayor, así se llama originalmente el Zócalo, Plaza Mayor, la cual va a estar rodeada o flanqueada por los principales poderes. Por un lado, el poder de Dios, la iglesia parroquial. Por otro lado, el poder del hombre, la casa del cabildo o casa consistorial. Y por otro lado va a estar el centro comercial. Felipe II es el que inventa el centro comercial. Eso de Plaza de las Américas, eso no es nuevo, lo inventó Felipe II. Dice, donde esté justamente a un lado de la plaza principal, la banqueta donde estarán todos los comercios juntos, para que no vaya a comprar una cosa por allá, otra por acá, no, todo junto. Pero en América, sobre todo en ciertas partes de América, hace mucho calor, la gente que va a estar por esa banqueta comprando y haciendo el comercio, deberá estar resguardada por un techo, y ese techo sostenido por unos soportales para darles comodidad. Así si llueve, si hace mucho sol o si hace viento, la gente está protegida por eso. Ahí nace el centro comercial. Al expandirse, aumentar el comercio de Veracruz, lógico, se comienzan a salir los comercios a necesitar espacios más amplios, pero ahí nace el centro comercial. Hay algo que a mí me sorprende mucho, porque las ciudades normalmente en México se han construido, yo diría, de forma totalmente caótica, a tal grado que comunicarse de un punto al otro resulta muy complicado. ¿Por qué? Porque hay calles que no tienen salida, llega uno y en lugar de continuar con la misma calle se topa uno con una pared, sí, porque resulta que la calle ahí no continuó. Pero cuando estuvieron los españoles, y creo que es una de las cosas que debemos de reconocer de esa época, es que las ciudades normalmente crecieron con orden. Con orden. Al hacer esa cuadrícula, ingeniero, bueno, que las calles formaran ángulos rectos, o sea, formaban calles y avenidas. Bueno, si la ciudad sigue creciendo, bueno, una sola calle se puede extender en línea recta, prácticamente hasta el infinito, ¿sí? Entonces, todavía hasta el día de hoy, parte del centro de Veracruz, cuando son las 7 de la mañana, que han dado por el centro a esa hora, y me paro, por ejemplo, en el Zócalo y veo hacia Zamora o hacia Lerdo, hacia el interior de la ciudad, todavía puedo distinguir que hay pocos automóviles.
esa línea hasta que se pierde la vista. Desafortunadamente, todos lo sabemos, hacia la década de los 60 del siglo XX, bueno, se dieron muchas invasiones en las periferias de la ciudad y eso rompieron con la idea original de la que estamos hablando, es lo que usted comenta. Pues es interesante, Ricardo, y continuemos porque sí, realmente es una oportunidad que yo considero extraordinaria de darnos una empapadita de nuestra historia y de alguna forma aprender de ella, aprender, como mencionaba antes, de los aciertos para replicarlos y de los errores para evitar repetirlos. Así es. ¿Qué más puedes decirnos sobre la fundación? Sobre la fundación de ese cabildo, hay algo muy importante, muy importante que se da. El Cabildo de Veracruz, cuando se funda hacia 1519, es totalmente ficto. Lo sabe únicamente quienes lo integran. No lo saben en España, no lo saben en Cuba. En Cuba se enteran de casi poco tiempo después por el gobernador, que se molesta muchísimo. Ahora quiero platicar. Entonces, posteriormente viene el reconocimiento de España en 1523. El rey Carlos I de España y V de Alemania, Carlos V, que se conoce muy en lo común, le otorga a Veracruz su cédula real por medio de un blasón, el blasón de armas de Veracruz. A partir, repito, del día 4 de julio de 1523, llegaron 3 escudos, 3 blasones, el de la muy noble y leal Ciudad de México, el de la Villa Rica de la Veracruz y el de la Villa de San Miguel de Medellín. Llegaron los 3, son los más antiguos de lo que hoy es México, ¿no? El blasón de Veracruz, que ya servía para distinguirlo, a partir de ahí ya tiene un reconocimiento legal por España, está formulado, está hecho en un lenguaje de heráldica muy hermoso. Cada uno de los símbolos o de los iconos que tiene un significado muy grande en cuanto a su posición y su color, ¿sí? La forma del escudo es un castellano antiguo, como un escudo medieval que utilizaban los guerreros de la época. Se divide la orla en 2 partes. En la parte superior vemos que hay un color verde, ¿sí? Primero está una cruz grande de gules, o sea, rojo, muy grande, con la palabra latina Vera, Veracruz, el nombre de nuestra ciudad. Abajito está el color verde, que significa foresta o tierra firme. En ese manto de color verde se encuentra un torreón. Ese torreón en el lenguaje de heráldica casi siempre aparece en color gris y tiene los significados de poder, fuerza y fortaleza, ¿sí? Pero en lo particular no está en color gris, está en color amarillo, como lo es ese metal precioso que es el oro. Por lo tanto, significa riqueza. Tiene una puerta. Y en los escudos más antiguos, esa puerta se distingue semiabierta. Por lo tanto, significa refugio también, o sea, poder, fuerza, fortaleza, riqueza y refugio. Debajo está un manto de color azul, o azul, como se llama hoy en día. El azul significa el océano, el mar. Están las columnas de Hércules que dicen plus ultra. Las columnas de Hércules era un punto geográfico para los marineros de hace 500 años. Se encuentran en el estrecho de Gibraltar. Dice la leyenda que ahí este poderoso personaje con su gran fuerza separó a los 2 continentes y abre que el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, como le decían en aquel tiempo, que era el navegable, se abriera hacia el mar tenebroso, que era el Atlántico, ¿no? Ahí están las columnas de Hércules. Y que allí había un letrero muy grande, hay un peñasco ahí muy hermoso, y que tenía un letrero que decía, non plus ultra, no pases más allá. El Atlántico era desconocido, se decía que salía el kraken y que iba a succionar a los barcos, que las sirenas se comían a los marineros, y un montón de leyendas. Y no se pasaba, ¿no? Se navegaba por la costa de Portugal, y se llegaba hasta el cabo Finisterre, el fin de la tierra, el fin de lo navegable, ¿no? Cuando Colón demuestra que sí se puede pasar y sobre todo que se puede regresar, entonces se le quita el non y queda plus ultra, más allá de las columnas de Hércules. Entonces, leyendo el escudo de Veracruz, de arriba hacia abajo, si lo vamos a imaginar así, dice Veracruz, es el poder, la fuerza, la fortaleza, la riqueza y el refugio en tierra firme de América, más allá del mar. Eso significa el escudo de Veracruz. Y las 3 estrellas que están alrededor, las 3 estrellas en lenguaje de heráldica, que son de color azul,
significan hidalguía y valentía. ¿Qué es esto? Bueno, navegar o ser marinero hace 500 años no es lo mismo que lo que ser ahorita. No había un sueldo fijo. 2, salir al mar era posiblemente que nunca se regresara. No se sabía lo que iba a pasar, era muy peligroso. Enfermedades, el barco se podía hundir, etc. Entonces, los que hicieron la navegación eran hombres valientes. Cierto, no tenían grados o títulos de nobleza. Algunos, de hecho, los habían sacado de cárceles para pues, ir a hacerle prácticamente el trabajo al rey. Eso significa el escudo de Veracruz y es muy hermoso y es del año de 1523. Y ahora preguntaríamos a la gente que nos escucha o que nos ve, ¿qué significa la palabra Veracruz? ¿De dónde viene la palabra Veracruz? Y bueno, dice, leyendo a Francisco Hernández de Gómara, leyendo a Bernal Díaz del Castillo, pues decimos, ahí dice que desembarca el Viernes Santo de la Cruz. Ok, está bien, y efectivamente eso es cierto. Pero si fuera por ese solo motivo, entonces se llamaría Villarrica de la Cruz, Villarrica de la Santa Cruz. Pero no nos llamamos así, nos llamamos Villarrica de la Veracruz. La palabra Veracruz, ingeniero, tiene más de 1700 años de existencia. La palabra Veracruz fue creada en base a aquel sueño de Constantino el Grande, ¿sí? De Italia, de Roma. Constantino el Grande tuvo una visión en la cual le decía, se le aparece Dios, hasta donde se tiene esto que es leyenda y parte es real, que le decía a Dios, con la señal de la cruz vencerás. Constantino despierta, le dice a su madre, la emperatriz Helena, que hoy es santa en la cuestión religiosa, y le dice, madre, venme a buscar la cruz. Y ahí va la señora con una gran caravana hasta Jerusalén y empieza a preguntar, ¿a dónde está la cruz? Para esto estamos en el año 313 de nuestra era. 313, ya han pasado casi 3 siglos de la muerte de Cristo, de la crucifixión. Nadie sabe dónde está la cruz. Y alguien le dice, está en el cerro del Gólgota. Y ahí suben todos al cerro del Gólgota y encuentran que el emperador Adriano ya había construido en este punto un templo a la diosa Venus. Destruyen el templo y comienzan a excavar. Y encuentran varias cruces. El problema era saber cuál de estos que estaban ahí era la cruz que había portado el cuerpo de Cristo. La cruz verdadera. La cruz verdadera, que dicho en latín antiguo es la Veracruz. Hacen un experimento ahí, traen un cadáver, le pasan las cruces, una de esas cruces hace que ese cadáver resucite, hacen otro experimento, esa misma cruz con gente enferma los cura. Y esa es la buena. La buena, la Veracruz. La trasladan hacia Roma. Y luego decía Juan Calvino y Martín Lutero, ¿no? Hay tantos pedazos de la cruz verdadera que se puede hacer un bosque completo con ellas, ¿no? Vamos a ir a una pausa, mi estimado Ricardo. Muy interesante la plática porque nos estás, pues prácticamente no solamente llevando a la historia de la fundación de Veracruz, sino estamos hablando del origen inclusive del escudo, y del nombre. Y ya estamos en la época de los romanos. Así es. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya, quédese con nosotros. Estamos en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el investigador Ricardo Cañas Montalvo, que nos está narrando la fundación, lo relativo a la fundación de la ciudad de Veracruz hace ya casi 500 años, y ahorita, en este instante, nos ha estado platicando sobre lo que significa la palabra Veracruz. Ricardo, adelante. Sí, pues esto sucede en otro momento y en otro lugar, pero ahí nace la palabra Veracruz como tal, y viene una advocación, una adoración a la Veracruz, ¿sí? Se hacen inclusive banderines con la imagen de la Veracruz, que es precisamente eso. Ahora vamos a conectarlo con nosotros. Hernán Cortés venía en la nave capitana de esos 11 barcos, de esa expedición, y en la nave capitana, que era la San Sebastián, que por cierto es el santo patrono de Veracruz, venía la bandera de la señal de la Veracruz, la señal poderosa que todo lo puede vencer, ¿sí? Entonces Hernán Cortés, que aparte de saber mucho de leyes, también era un hombre muy religioso, muy, muy religioso, falso, pero religioso, porque andaba con muchas mujeres, a su esposa la engañaba con más, etcétera, ¿no? Pero era muy religioso. Va a tomar esa palabra, ese símbolo de la señal que todo lo puede vencer para fundar este cabildo, ¿sí?
porque eso es lo que necesitaba él, vencer. ¿Hernán Cortés llegó a un país? No. Hernán Cortés no llegó a ningún país. Dicen que es el verdadero fundador de lo que es México. Es el que coloca la primera piedra, porque después vendrían muchas piedras más, por supuesto, que construían esto que hoy es México. Eso sí es cierto. Hablamos este idioma, tenemos esta religión y estas creencias. Algunos son más güeritos, otros somos más morenos, pero finalmente todos somos una mezcla de todo lo que llegó. 3 raíces principales: española, indígena mexicana y por supuesto negra. Pero también hay franceses, hay chinos, alemanes, hay italianos, hay portugueses. Alguien me decía en una conferencia, o alguien expresaba lo siguiente, decía: el verdadero fundador de México, y esto puede ser que escandalice a algunos, es Hernán Cortés. Sí. Porque cuando Cortés llega, México no existía como no nación. Había una serie de tribus dispersas en todo lo que es ahora el territorio nacional. Mesoamérica, claro. Que hablaban diferentes idiomas, diferentes religiones, estaban en guerra unos contra otros. Entre ellos, así es, y ellos se habían subgobernado, ¿no? Los mexicas venían a cobrar grandes cantidades de impuestos a los totonacas. Igualito que ahora. Igualito que ahora. Por tal motivo, Hernán Cortés, inteligente, le dice: no se preocupen, yo los voy a liberar de ese yugo mexica, y se le unen a Hernán Cortés. Es parte de su gran inteligencia. Claro. Y de ahí el asunto. El gobernador de Cuba, cuando se entera de la desobediencia y traición de Cortés, lo manda a apresar. Manda a Pánfilo de Narváez en 1521 con 1,000 hombres, sin bien armado, 10 barcos. Llega la armada a San Juan de Ulúa y posteriormente se trasladan a Veracruz. Cortés ya tiene menos hombres, pero bueno, se le han sumado los indígenas que no tienen armas de fuego, y va a enfrentar a Pánfilo de Narváez, pero por enfrente lleva la señal de la Veracruz. Hay una batalla por demás ridícula en algunos aspectos por la superioridad, me refiero a la superioridad que tiene Pánfilo de Narváez, y Hernán Cortés vence a Pánfilo de Narváez, y no solamente lo vence, hace que la gente de Pánfilo de Narváez se le unan a él. Y ahí va la señal de la Veracruz, la señal que todo lo puede vencer. Y va el asunto. Veracruz, esta ciudad está creada sobre dunas. A lo mejor quienes nos vean o nos escuchan recordará todavía ya por 1960, cuando Veracruz nada más llegaba a Circunvalación, todo lo demás eran dunas y dunas y dunas, ¿sí? Ahora imaginemos todo, no había árboles. Todos los árboles que vemos aquí en Veracruz fueron traídos desde muy lejos, hace muchos años. Fueron cuidados por la gente de Veracruz en aquellos tiempos, esos árboles, y que se adaptaron. Nada menos la casuarina la trajo don Miguel Ángel de Quevedo en 1926 desde Australia, ¿sí? Para evitar que las dunas enterraran a la ciudad. Y bueno, una ciudad inhóspita, sin agua, sin grandes cosas, y miren hoy la ciudad que tenemos. Pero sí, decías que lo venció, ¿y cómo venció Hernán Cortés a Pánfilo de Narváez? Sobre todo por estrategia, sí. La estrategia de lucha que ya tenía Hernán Cortés, la que pudo implementar con los indígenas, ¿sí? Y que ignoro si Pánfilo Narváez no era buen militar, pero finalmente lo vence, lo logra vencer en esta batalla, y posteriormente convence a la gente que viene con él de no regresarse a Cuba y de unirse a él. Por eso le digo que cómo era posible que viniendo mejor armado Pánfilo Narváez pudiera ser vencido por Hernán Cortés. ¿Será acaso porque portaba la señal de la Veracruz? ¿Será acaso por eso la señal que todo lo puede vencer? Tiene una extraña explicación el hecho de que esto se llame Veracruz. Sí. Decía el historiador que comenté hace un momento que Hernán Cortés es el que le da de alguna manera consistencia a esta nación. Sí. Y que pues obviamente logró no solamente la conquista, sino trajo los adelantos que en España o en Europa, para decirlo con más propiedad, existían. También trajo las enfermedades, sí, la viruela. Trajo la viruela, pero trajo el idioma, trajo una religión diferente donde no había sacrificios humanos, Así que era es. una cosa terrible, porque en las religiones antiguas que había en México se practicaban esos sacrificios como una manera de halagar a los dioses. Halagar a ¿no? los dioses. Esto también se acaba, se termina el politeísmo. Hay una cosa curiosísima, en una ocasión leía, lo interesante de Cortés es que trae una religión donde el dios
de esa religión no pide sacrificios humanos, sino que se sacrifica él por el hombre. Por el hombre. Esa es la enorme diferencia que posiblemente haya ayudado a una conquista espiritual. Sí, eso fue un factor muy importante, claro que sí. Yo siento, hoy en día en México tenemos la falsa idea, nos han criado en ese aspecto y educado en las escuelas así, ¿no? Como si esto fuera una comedia romana, ¿no? Los malos y los buenos. Estoy seguro que no todo fue muy bueno, pero ya es el momento que hagamos una reconciliación en la historia de muchas cosas. Hace falta. Muchísima falta. Vamos a una pausa y comentamos de ese aspecto que es importantísimo. No se vaya, seguimos en un momento más en Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el historiador Ricardo Cañas Montalvo, investigador, y pues la narración o la plática de este día está centrada en lo que es la fundación de la ciudad de Veracruz, los antecedentes, los retos que tuvieron que vencer y sobre todo la participación innegable de un soldado, de un aventurero, de un estadista, de un conquistador y de una gente que vino realmente a poner los cimientos de lo que es hoy nuestro país. Me refiero concretamente a Hernán Cortés. Hablábamos sobre la historia, donde ha puesto algunos personajes en el lado oscuro y otros en el lado luminoso. Estos son todos malos y estos son todos buenos, cuando el ser humano tiene claroscuros, tiene la parte buena, tiene la parte mala, y yo creo que lo justo siempre es hacer un análisis sereno, tranquilo, objetivo, para poder interpretar bien el comportamiento y los resultados que dieron esos personajes de la historia. Y me decías de la historia oficial. Así es, la historia oficial a veces leemos, ¿no? El conquistador y asesino, el que hizo esto, el que mató. Sin embargo, es el momento de la reconciliación. No debemos de manejarlo esto como la película de vaqueros o la comedia griega, ¿no? De un lado los malos y de otro lado los buenos, ¿no? Alguna vez algún alumno me preguntaba que Maximiliano era tan malo que por eso lo fusilaron. Le digo, no, eso no es cierto, Maximiliano no era malo, ¿sí? Equivocado estaría como todos en algunas situaciones, pero Maximiliano trajo inclusive mucho progreso a México, apoya el ferrocarril, apoya otras cosas. No era el momento. Era una persona muy culta. Muy culta. Y finalmente Maximiliano se había puesto su camisa de mexicano, le gustaba vestirse de charro, salir a caballo a cabalgar. Tiene la oportunidad de huir y no lo hace. Ya estaba aquí en Orizaba. Tiene la oportunidad de huir y prefiere quedarse. Prefiere quedarse. Y luego dice cuando lo fusilan, yo prefiero morir y derramar una sangre con tal de que no haya más derramamiento de sangre de mexicanos. Y hizo una cuestión muy magnánima. Traía una caja llena de monedas de oro que la repartió con toda la tropa de los soldados que lo fusilan a él precisamente. Sí. De verdad, simplemente no era el momento, ni la gente quería un segundo imperio. Él llega engañado a nuestro país. Yo creo que la gente ni pintaba en esa época. La gente tenía muy poca educación. Si ahora estamos en una contienda política y muy poca gente se interesa por ella, esa es la verdad. Nos hace falta una cultura cívica más avanzada. Pues ahora imaginemos hace 150 años, ¿no? El nivel de preparación que había, donde a lo mejor el 80 o 90% de la gente era analfabeta. Sí. A la gente no le interesaba, simplemente había otros intereses. A los Estados Unidos no les convenía tener aquí a una potencia extranjera como era en esa época Francia, y bueno, Francia quería también dominar parte de América y enfrentar a los Estados Unidos. Entonces yo creo que fuimos de alguna manera en esa época, digamos, víctimas de pleitos o de conflictos que había entre las grandes potencias. Pero volviendo al tema de la historia y de la reconciliación que hace falta tener. Hace falta muchísimo esa reconciliación. Yo invito a que la hagamos, ¿no? A que hagamos un recorrido histórico y veamos todas las cosas buenas que ganamos. Todos los pueblos del mundo, todos, en todas partes del planeta, en todos los continentes, había conquistadores y conquistados.
y se hicieron fusiones y son el resultado del mundo que hoy vivimos. En España, en Inglaterra, en Francia, hay vestigios romanos y prácticamente a todo ello está nuestra lengua. Cuando decimos lengua romance, no significa que sea de amor, ¿no? Romántica. Sí, romántica. Se habla que es de Roma, origen de Roma, ¿no? Es la lengua que estamos hablando. Que a mí en lo particular me encanta mi idioma español, es tan hermoso, tan variado que puede ser nuestro idioma. Hay cosas que se pueden decir de 10 o 15 maneras diferentes. Distintas. Así es. Quizá los poemas en nuestro idioma, en el español, sean los más bonitos por la variedad que tiene. Eso es un gran legado que se hace, y en España pues no se odia a Roma, todo el mundo está muy contento y muy consciente de su identidad, que prácticamente es una mezcla de todo eso. Por eso debemos de hacer ya lo antes posible esa reconciliación con la historia. Hernán Cortés en el lugar que debe de tener, prácticamente como el hombre que pone esa primera piedra para la constitución de lo que hoy es México. Fue en Nueva España durante 3 siglos, pero ahí se está prácticamente horneando el país que hoy tenemos. Si no, ¿qué fuera? Fíjate una cosa importante, hubo países, Estados Unidos es una muestra, Argentina también, donde al indígena arrasaron con él. Sí. Arrasaron con él los conquistadores. Sí. En cambio, en México se fusionaron las dos razas, las dos culturas, a tal grado de que salió una cultura nueva, decía, y una raza nueva, hablaba Vasconcelos de la raza cósmica americana. Así es. Y precisamente al llegar las órdenes religiosas, muchos de ellos protegieron al indígena. Sí. Posteriormente el indígena estuvo, aunque bueno, fue maltratado en muchas ocasiones, pero también eran maltratados los criollos, aquellos hijos de españoles que por solo el hecho de haber nacido en América ya no tenían los derechos que sus padres que habían nacido en el continente europeo. Ese fue uno de los motivos que generó la independencia. Así es. Porque resulta que los criollos que eran hijos de españoles pero nacidos en México no podían acceder a los cargos públicos relevantes. Tenían que venir personas de la península. Así es. a dirigir. Entonces eso genera una molestia. Genera una molestia que finalmente desembocó en la guerra de independencia. Y si hoy vemos aquí en nuestro país, a donde vayamos prácticamente en todas partes de nuestro país, vemos los vestigios y sobre todo los vestigios vivos, actuales todavía entre nosotros, de lo que fue la mezcla prehispánica con la mezcla europea. Aquí está, aquí lo tenemos. Todo existe en este país, a diferencia de otros donde completamente desapareció. Cuba es un ejemplo de ellos. No hay rastro casi de lo que es su nación prehispánica, no existe prácticamente, y en México la tenemos. Con la llegada de los españoles llegan los hospitales, llegan las escuelas, escuelas para indios, también. Escuelas para niñas, y estamos hablando de hace 500 años. Así es. O sea que no todo fue malo, hubo progreso. La rueda llegó. Hubo progreso, llegó la rueda, llegó las bestias de tiro. El caballo, exactamente. Antes muchas labores de esta naturaleza los tenían que hacer el ser humano. Era la forma de cultivar la tierra, llega la yunta, y de alguna forma hay un avance importante que genera bienestar. Si había cierta opresión, bueno, también la opresión la ejercían algunas tribus contra las tribus que no tenían la misma fuerza, el mismo desarrollo. Y los ejecutaban, los mataban, también había ese tipo de situaciones entre las mismas poblaciones indígenas. Por lo tanto, malo no es esta fusión de culturas que hoy es el resultado de México que tenemos, que es un país tan rico en color, tradición, en historia, que debemos estar orgullosos de todos sus puntos históricos que hemos tenido a través de 500 años. Y todo comienza en una era prácticamente, porque lo podemos dividir en dos, la era que hoy gozamos a partir de la fundación de la Villarrica de la Veracruz. Muy interesante, Ricardo, te agradecemos de veras bastante tu asistencia al programa, tus conocimientos que amablemente y de manera muy generosa los compartes con nuestros amables radioyentes. Te vamos a seguir invitando. Necesitamos aprender de nuestra historia para aprovechar los éxitos y evitar los errores. Así es. Yo creo que un pueblo que no conoce su historia siempre está, pues de alguna manera, con muchas posibilidades de repetir los errores y olvidar los aciertos. Y la historia es una maestra que nos puede enseñar a progresar, a avanzar con mayor justicia, con mayor equidad, con mayor libertad. Así es, efectivamente. Muchas gracias, ha sido un gusto.
que nos hayan hecho el favor de sintonizar en esta mañana y esperamos vernos, Dios mediante, el próximo sábado en esta misma hora y en esa misma estación. Ricardo, gracias otra vez. Gracias, de muy veras, buen día. muy amable, muy interesante. Hasta la próxima.